De nuevo con ustedes, mis amados amigos, hermanos y todos quienes están en línea con su canal. Vamos a ver el tema de hoy, la costosa terquedad del hombre. El hombre siempre se ha caracterizado por esto, la costosa terquedad del hombre. Y un texto áureo que podemos tomar es el Mateo 6:33, suficientemente conocido, ¿sí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidura. Veíamos en las charlas anteriores que el reino de Judá tenía en este momento un gran problema, ¿sí? Grave problema, como que quiera que el ejército de sus propios hermanos, los del reinado de Israel del norte, ¿sí? Se había confabulado con Siria, otro pueblo invasor, para amenazar a Judá, el reino de Judá. El reino de Judá en este momento tiene por rey a Acaz, un rey apartado de Dios, idólatra, ¿sí? Como sus antecesores. Por ahí chispazos buenos, pero ante todo, ¿sí? Una persona que se había mezclado con tantas inmundicias de los pueblos vecinos, ¿sí? De gente que no tenía nada que ver con el Señor, ¿sí? Y ahora se somete a unos problemas graves. Por un lado, el ejército asirio, el imperio asirio ya la tenía entre ojo y ojo para invadirla. Y ahora sus hermanos, los Israel del norte, en compañía con los sirios, estaban también pronto a sitiarla, ¿sí? Esto, por supuesto, causó el estremecimiento de Acaz, ¿sí? Que estaba a su ejército debilitado por cuanto habían salido de otras guerras, ¿sí? Lo que Acaz no conocedor de la palabra, pero no atinaba a comprender era que esto era permitido por Dios para disciplinarlo y volverlo otra vez a su redil. Esto lo podemos entender así leemos con los primeros 5 versículos de 2 de Crónicas 28, ¿sí? Del 1 al 5, ahí podremos entender el deseo del Señor con este rey para recuperarlo, el estado de postración en que se encontraba, y por ahí mismo el pueblo entonces tenía que ir en su rescate. El rey Acaz, en lugar de pedir ayuda a Dios, decidió pedírsela a los asirios, que eran sus enemigos también, ¿sí? En otras palabras, le vendió su alma al diablo, ¿sí? Le pidió ayuda, que los defendiera contra sus hermanos y contra los sirios. Es como pedirle al diablo que venga a cuidarme los niños mientras yo salgo, ¿sí? En su desespero no atinaba a pensar que esa ayuda, ¿sí? No importa si vencieran o fueran perdidos, de todas maneras la llevaba él perdida. Él iba a quedar como esclavo de los asirios, ¿sí? Y tendría que pagar impuestos y todo. Era un riesgo demasiado alto, ¿sí? Por lo tanto, Dios en su misericordia, ¿sí? Lo llamó a Isaías para que persuadiera, ¿sí? a Acaz de su intento, que lo hiciera disuadir de ir a buscar ayuda donde no tenía que ser, ¿sí? La misericordia de Dios, fíjese, Acaz en ningún momento estaba con Dios, es más, lo negó, lo rechazó, ¿sí? Entonces, Isaías fue al encuentro en su primer intento con Acaz en el acueducto, ¿sí? Acaz estaba revisando el acueducto que suministraba el agua, ¿sí? A su pueblo, ¿sí? Así lo vio Acaz, pero Dios lo veía de otra manera. Lo llevó hasta el acueducto, ¿cierto? Para que comprendiera que la verdadera fuente de aguas vivas era Jesucristo, era Dios, y no que fueran a acabar otras cisternas rotas donde no se retuviera el agua, ¿sí? Además de ello, Isaías llevó a su hijo, le ofreció a su hijo, ¿sí? Y su hijo, cuyo nombre quería decir remanente que volverá. Era una garantía para Acaz de que si él iba por allá o salía preso o salía muerto, pero que de todas maneras iba a haber un pueblo de Dios que iba a regresar, ¿sí? Entonces, fíjese que
¿Qué más podía hacer Dios por Acaz, por el pueblo de Judá? Dios le rogó a través de Isaías que confiara, que no tenía por qué tener miedo. El temor de la invasión de sus hermanos y Siria era infundado, ¿sí? Porque Dios iba a estar con ellos. Dios le mandó a decir a Acaz, mire, esos dos pueblos que lo van a invadir, ¿sí? Usted lo está viendo como un volcán en erupción, como un gran caldero que está ebulliendo. No, Señor. Ellos son como dos tizones, dos carbones, dos pedacitos de carbón ya humeantes, o sea, que ya están apagando. Eso era pueblo Israel y ese era el pueblo sirio, más que no tenía por qué tener miedo. Es que esos dos pueblos iban a desaparecer y por lo tanto no era necesario de ninguna manera pedir ayuda a su enemigo, a su otro enemigo, que era Asiria. Eh, Simplemente pídame una señal, le dijo Dios a Acaz. Pídame una señal de que yo voy a estar con usted para que usted los enfrente y yo voy a pelear por usted. ¿Qué más podía decir de Dios a un hombre? ¿Sí? No era necesario ir a pedir ayuda a los enemigos. ¿Sí? No era necesario. Pero Acaz dijo que no, rechazaba, ignoraba al Señor, ¿sí? Y más bien sí voy a pedir ayuda al asirio. Eso lo ven en el versículo 12 del capítulo 7, que es el capítulo que estamos viendo y que es un capítulo extraordinariamente interesante. Pídame una señal y yo le demuestro de que yo estoy con usted, Acaz. Pídame una señal. Esto de pedir las señales era una costumbre en el Antiguo Testamento, ¿sí? Acuérdense que Moisés pidió señales, ¿cierto? Para ir a donde Faraón. Gedeón pidió señales para ir a la guerra. Jonatán y su escudero pidieron señales también a Dios, ¿sí? Para que constara y que Dios estaba con ellos y que iba a pelear con ellos, por lo tanto iban a tener éxito. Otros tantos líderes también pidieron señales para constatar de que Dios estaba con ellos. Inclusive, tú misma has pedido señales. Señor, dame una señal para esto y lo otro. Las muchachitas, ¿cierto? ¿Sí? O los novios, ¿sí? Piden señal, Señor, dame una señal de que este va a ser mi esposo. Bueno, eso no era necesario porque Dios nunca había incumplido una promesa. Nunca. Y más bien otras personas lo toman como una tentación a Dios, como que estuvieran tentando a Dios. Señor, usted me promete que va a estar conmigo en la guerra, ¿sí? Para resolver estos problemas. Pero yo quiero que me dé una señal, o sea, fírmeme aquí de que usted va a estar conmigo. Eso no suena como bien, eso parece no estar bien. Sin embargo, Dios en su misericordia les dio señales a Gedeón, a Moisés, a Jonatán, etcétera, etcétera, inclusive a usted, ¿sí? Fue iniciativa de Dios que no fuera a pedir ayuda a los asirios. Fue iniciativa de Dios lo de la señal. Pídame una señal que yo se la voy a dar. Por favor, no vaya donde el rey asirio. Pídame una señal, ¿sí? Yo soy suficiente. Pídame una señal que yo se la voy a dar, ¿sí? Estoy dispuesto a vaciar todo el cielo y a vaciar toda la tierra, ¿sí? Para demostrarle a usted de que yo estoy con usted. Lo que quiera, Acaz, lo que quiera. Pídame la señal que yo se la voy a dar. Acaz dijo, no, y voy a pedir señal, a pedir ayuda, a los asirios. Una respuesta desafiante, altiva, soberbia. Dijo, no. ¿Qué hizo el Señor? Armado de su paciencia infinita, de su misericordia grande. Entonces Acaz, mire, hagamos una cosa. Usted no me está pidiendo señal, pero yo le voy a dar una señal a usted de que yo sí estoy con usted. ¿A dónde, en qué momento Dios hizo esa misma oferta a otra persona? Ni a Pablo, ni a Samuel, a ninguno. Y Acaz era un rey rebelde, traidor, perverso, idólatra inclusive. Y Dios le dijo, le voy a dar entonces una señal a usted de que yo estoy con usted, ¿sí?
Y esa señal es que una virgen va a concebir a un niño al que le van a llamar Emmanuel. Versículo 14, ¿cierto? Del mismo capítulo 7, ¿sí? Y entonces se iba a dar cuenta usted que esos dos reinos que están amenazándolo, ¿sí? Van a desaparecer. No tienes por qué tener temor de ellos. Pero también la última intención de Dios para disuadir a Acaz también fue ignorada. Le ignoro, ¿cierto? Y esa promesa de la Virgen se cumpliría 700 años después. ¿Qué consecuencias tiene esa altivez, esa terquedad del hombre? Léanlo. Capítulo 7, desde el versículo 16 hasta el capítulo 8, 22. Que se dé cuenta las consecuencias de ignorar a Dios. ¿Qué aprendemos de esta lección? Primero, que cuando Dios no es el primer lugar en la vida, la lleva perdida. 2. Aprendemos que la obediencia a la profecía, ¿sí?, a la palabra, garantiza volver, salir del problema. 3. Que Dios finalmente lleva a cabo sus propósitos y hará las cosas conforme a ello. 4. Que cualquiera que sea el problema, sin importar si muy grande o muy pequeño, Dios en su trono es mucho mayor a este. Dios es más grande que todos tus problemas, cualquiera que sean tus problemas. Amén. El Señor los bendiga. Pero antes yo quiero que me dejen, después de haber escuchado el mensaje, que me respondan, ¿qué lección se nos enseña aquí acerca de la paciencia y voluntad de Dios para salvar al hombre? ¿Qué lección te deja esto? Segundo, ¿qué lección aprendemos acerca de la ceguera y la dureza del corazón humano? Y tercero, ¿crees que si Acaz hubiera pedido una señal a Dios, aún así la hubiera creído? Me dejas tus comentarios, por favor, ahí en el WhatsApp, ¿sí? Te agradezco mucho, que tengas lindo día con la bendición del Señor. Amén.